Don Santiago Pérez, buenos días. Muy buenos días. Si quieres no te pongas los cascos. No, prefiero, me concentro más. Bueno, Santiago Pérez, como ustedes imagino sabrán, queridos oyentes, es el candidato por Tenerife, Nueva Canarias, a la alcaldía de La Laguna. También lo es o mejor dicho, lidera la lista de por Tenerife, Nueva Canarias, al Parlamento de Canarias. ¿Es así? Es así. En realidad, por la isla de Tenerife van como Nueva Canarias, o tú vas como Nueva Canarias, van como Nueva Canarias, como por Tenerife, o tú vas como Nueva Canarias de Independiente por Tenerife. No, la lista del Parlamento es la lista de Nueva Canarias, en la que yo figuro como cabeza de lista, pero como independiente. Sin embargo, en el caso de La Laguna es distinto. Sí, porque lo que se denomina oficialmente ahora Frente Amplio es un gran acuerdo fraguado entre Nueva Canarias y personas independientes o agrupaciones de todas las islas del archipiélago, hasta un número superior a 30, alrededor de un programa político que se ha acordado, que ha adoptado la denominación oficial de Frente Amplio Nueva Canarias y que en muchos municipios, en consecuencia con lo que he dicho, tiene una denominación y una identidad autónoma y propia, ¿no? ¿Recuerdas por qué decidiste dedicarte a la política, Santiago? Bueno, yo creo que es una vocación que surgió en mí muy tempranamente y que, vistas las cosas retrospectivamente, pues seguramente tiene que ver con una crisis, digamos, religiosa en mi adolescencia. Y claro, cuando uno pues empieza a dejar de creer en el paraíso futuro, psicológicamente tiende a intentar crear el paraíso aquí en la tierra, ¿no? Es una respuesta psicológica y supongo que vital a las circunstancias de las que a mí me tocó nacer, crecer, educarme y vivir. ¿Y por qué el Partido Socialista? Bueno, porque yo empecé muy pronto en la política. A los 20 años ya estaba procesado por el Tribunal de Orden Público franquista. Era estudiante de entre cuarto y quinto de Derecho, fue en ese verano, y no estaba procesado por tirarle piedras a la policía, sino por lo que una dictadura suele rechazar más, que es el trabajo de convencer, argumentar y organizar. Yo tenía responsabilidades en el movimiento antifranquista en la Universidad de La Laguna y en particular en una organización muy activista de la que surgieron luego muchos dirigentes políticos de la izquierda canaria, que se llamaba OPI, Oposición de Izquierda. Con el paso de los años, probablemente también por mi formación jurídica, llegué a comprender que el objetivo de corregir las desigualdades sociales, de garantizar los derechos inherentes a la dignidad humana, debe ser inseparable de la defensa de la libertad. Las experiencias históricas en las que se ha intentado resolver la cuestión social al margen de la garantía de la libertad han terminado catastróficamente, dramáticamente. Y probablemente a partir de esa conjunción la opción era el socialismo democrático. Y en nuestro país, donde todavía estaba afianzándose la transición, el nuevo sistema democrático, era el Partido Socialista. Yo recuerdo que tomé la decisión de afiliarme al Partido Socialista el día que me enteré, viniendo de Lanzarote, que la Unión de Centro Democrático se disolvía. Me pareció que la nueva democracia española no se iba a poder sostener exclusivamente sobre un partido de tradición histórica, republicana, democrática, como el Partido Socialista, y que había que intentar sumar esfuerzos. Y yo venía colaborando con el Partido Socialista desde antes, de la mano de quien fue su líder y secretario general, Antonio Martinón, que hoy es candidato al rectorado de la Universidad de La Laguna. Y él venía desde hace tiempo diciendo: Santiago, incorpórate al PSOE. Y yo colaboraba, pero no veía ninguna necesidad de afiliarme. La vi el día que se desmoronó Unión de Centro Democrático. Por cierto, Martinón se presenta hoy, es el día en el que se elige, en el que se vota. El que se vota, sí. ¿Te ilusionaría que Martinón fuera el nuevo rector de la universidad? Sí, yo tengo plena confianza en Antonio Martinón. Es un hombre honrado, ¿no? Muy honrado, pero a veces de los políticos de los que se dice que son honrados,
parece que se dice lo mismo que cuando antes se decía de los defensas en fútbol, que tienen mucho coraje, pero no tienen mucha calidad. Es decir, parecía hace unos años que ser honrado era diferente y distinto, casi incompatible con ser inteligente. Antonio Martinón es una persona de una capacidad intelectual muy sólida, es un gran universitario, su vocación, además de la política, ha sido siempre esa, la docencia, la universidad, y es una persona cabal, para mí completamente confiable, ¿no? Y yo tengo buenas referencias de los demás candidatos, aunque no tengo sobre ellos una opinión tan formada como sobre Antonio Martinón. Y, en fin, naturalmente, en mi caso, mi candidato es Antonio Martinón, y me gustaría que fuera rector. Me contaba Manuel Álvarez de la Rosa, el abogado, Sí. me contaba que Antonio era tan pulcro en lo político, ¿no? Que la típica agenda que te mandaba Caja Canarias o el simple carpetón ese que se ponen en la mesa para poder para poner ahí los documentos, escribir en los carpetones enormes que se ponen en las mesas de los despachos, a él le daba pánico recibir, y no entendía recibir esos detalles, que seguramente los recibían todos los impositores de la caja o aquellos que más perras ponían, ¿no? Pero a él todas esas cosas le chocaban. Sí, porque Antonio es una persona austera, ¿no? Y la austeridad, piensa Antonio, yo también he creído, la austeridad es un primer requisito, una primera condición de la libertad. Cuando tú acabas atado a las necesidades materiales, muchas de ellas superfluas, a las necesidades superfluas, acabas poniendo en juego tu propia libertad. No acabas siendo tú dueño de las cosas, sino las cosas dueñas de ti, ¿no? Pasa a veces lo mismo con el poder. Hay personas que están en la política solo pensando en tener y conservar el poder, en adueñarse del poder, y no se dan cuenta que al propio tiempo es el poder el que se adueña de ellos, de su vida, de su libertad, ¿no? Y Antonio Martinón es una persona austera, de convicciones, en fin, ha sido un parlamentario brillante, fue un jovencísimo vicepresidente del gobierno de Canarias, apenas él tenía 30 años. Él fue vicepresidente de Jerónimo. Del gobierno provisional. Y cuando Jerónimo destituyó a Antonio Martinón, es decir, no contó con él como vicepresidente ya de la primera legislatura, yo era director general de Desarrollo Autonómico, también en la etapa del gobierno provisional. Y entonces yo renuncié a la dirección general porque no entendía aquella destitución de Antonio Martinón y me parecía una prueba esencialmente de amistad con Antonio. Insisto, yo podría decir cosas muy halagüeñas sobre Antonio Martinón, pero yo creo que no hace falta decirles, ¿no? Simplemente me parece una persona capaz, intelectualmente muy capaz, y una persona cabal. Y creo que puede ser, me gustaría que vaya a ser un magnífico rector de la Universidad de La Laguna. Hay preguntas ya de los oyentes al 647-321-562. Dice, si Santiago Pérez llega a la alcaldía, estará 6 años prometiendo reponer las chumberas para al final no hacer absolutamente nada. ¿Le dará subvenciones a concejales y asesores que cobran varios miles de euros? Mire, lo que no voy a hacer, si llego a la alcaldía de Laguna, y tampoco lo voy a hacer antes de llegar, es decir, en las elecciones, es estar prometiendo por prometer, ni haciendo, digamos, manejos políticos de necesidades muy imperiosas de la gente. Yo no funciono así. Para bien o para mal, no funciona así. Y en materia de subvenciones, tengo que decirle algo. Cuando debatimos en el ayuntamiento los últimos presupuestos de esta legislatura, los que se aprobaron a finales del año pasado para 2015, el informe de la intervención general, que es un informe preceptivo, un informe sobre legalidad en materia económica presupuestaria, decía que el Ayuntamiento de La Laguna carece de un plan estratégico de subvenciones, al que viene obligado por la Ley General de Subvenciones, que es una ley estatal de 2008. Y en ese plan estratégico de subvenciones, la ley impone que las entidades públicas fijen objetivos y luego establezcan criterios de imparcialidad, de libertad de concurrencia, para asignar las subvenciones. Esto es lo primero que yo voy a hacer, no solo cumpliendo un requisito legal, sino además por convicción. ¿Por qué no tiene al día de hoy un ayuntamiento cuyos gobernantes presumen de transparencia, nada menos que de transparencia, un plan estratégico de subvenciones al que vienen obligados? Porque eso impediría que repartan las subvenciones caprichosamente.
porque un plan estratégico de subvenciones obligaría a fijar objetivos y a chequear si se van alcanzando esos objetivos mediante la política de subvenciones del ayuntamiento. Estamos hablando del capítulo 4 de los presupuestos del ayuntamiento, que tiene un importe, un año por otro, entre 16 y 19 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero, que los gobernantes, cualquier gobernante, tiende a decidirlo caprichosamente. También los gobernantes de La Laguna, que presumen de transparencia. Esto es lo primero que haré. Y, por cierto, no asignaré ninguna subvención por criterios ni de amistad, ni de afinidades o enemistades políticas. Habrá que establecer criterios objetivos, que es cómo se gestionan esas cosas en los países avanzados, que es a lo que yo he aspirado siempre que sea nuestro país, ¿no? Con respecto a las chumberas, no sé qué opinión tiene usted, porque, claro, es un año más, vuelve otra vez a retrasarse algunos convenios entre el Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y también Ayuntamiento de La Laguna, mientras los vecinos siguen esperando con sus casas apuntaladas. Sí, en mi opinión, en algunos momentos de toda esta historia, los vecinos han sido utilizados políticamente. No ha convenido, en mi opinión, utilizar este tema como un tema de rifirrafe entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, o entre el Ayuntamiento de La Laguna aliado con el Gobierno de Canarias, porque lo estuvieron en un tiempo, frente al Gobierno de España. En este tipo de cosas, el tacticismo político, el interés partidista no va a ningún lado y acaba perjudicando a los de siempre, a la gente que tiene necesidades básicas sin resolver y que no puede obtener otra protección que no sea la de las instituciones públicas. Esto lo he vivido en vivo y en directo y he mantenido una actitud muy discreta, porque no quería tampoco terciar en ese asunto. Pero esto es lo que he vivido. Un día viví una situación muy desagradable en el Ayuntamiento de La Laguna, que fue, los vecinos se movilizaron, llegaron allí con su señal de identidad, la camiseta naranja. Entre los vecinos estaba agitando la situación, vestido también de vecino, miembro del Gobierno de La Laguna, que ha recibido esas subvenciones. Ricardo González. Llegó a ser de portavoz de los vecinos. Lo sigue siendo. Bueno, pues llegó a ser, esto es completamente incompatible, las cosas hay que decirlas. Y empezaron a acorralar a los concejales del Partido Popular, llamándoles traidores y todo tipo de cosas. Los concejales del Partido Popular de La Laguna, como los de cualquier partido en un municipio, están allí en general para hacer lo mejor que pueden, estando en el gobierno, estando en la oposición, y responsabilizar a los concejales de La Laguna, del Partido Popular, como si fueran del Partido Socialista, de la falta de entendimiento, incluso hasta de la falta de sensibilidad del Gobierno de España con este problema, que es un problema importante de los vecinos, me parece una salvajada. Lo pasé mal, se toleró eso, y no debió haber ocurrido. Porque cuando uno preside una entidad pública, un ayuntamiento, una corporación, debe velar porque, digamos, las sesiones se desenvuelvan con civismo y con respeto a las personas. Pero sobre todo, cuando se está agrediendo a personas que son de la oposición, tienen que ser protegidos por el alcalde antes incluso, más incluso, que quienes, si fueran criticados, se tratara de sus propios compañeros. Hay un oyente que también pregunta por el transporte público en La Laguna. ¿Qué solución tiene para mejorar el transporte público en las zonas de su municipio? En concreto, en la zona de Bajamar, La Punta y Tejina, que no tienen buenas conexiones. Vamos a ver, en este asunto y en otros asuntos, yo creo que el objetivo de cualquier alcalde que esté a la altura de las necesidades y de las posibilidades de La Laguna es no perder ni un solo euro disponible para finalidades superfluas. En La Laguna, en estos 4 años, los gobernantes parece que no se han enterado que estamos en crisis y de cómo lo está pasando mucha gente lagunera, muchas familias de La Laguna. Cada euro hay que dedicarlo a finalidades, a servicios prioritarios. Cada euro disponible. Yo no puedo aceptar que el gobierno municipal de La Laguna le cueste al municipio 3 millones de euros cada año, entre sueldos de políticos, de asesores, y estoy hablando de cifras oficiales, pero no de todas las cifras, porque aún más hay más asesores emboscados en las empresas de servicios públicos y en el presupuesto municipal. A base de darles una cantidad fija cada mes, esto es un asesor más, lo llamen como le llamen, ¿no? La Laguna es un municipio que tradicionalmente no se ha involucrado mucho en el transporte público. Se ha aprovechado de ser un municipio de paso para utilizar como propias las líneas interurbanas. Pero los municipios de más de 50.000 habitantes tienen obligación de involucrarse en una cuestión fundamental para la calidad de vida, para la movilidad, para el bienestar de los ciudadanos, que es el transporte público. Hay una diferencia sustancialísima entre el Ayuntamiento de Santa Cruz, que históricamente ha estado muy vinculado al transporte urbano,
ha comprometido fondos en un servicio esencial como el de transporte. Si no recuerdo mal, el Ayuntamiento de Santa Cruz gasta 12 millones de euros al año en transporte. El de La Laguna no llega ni a la 10ª parte de esa cifra. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en transporte urbano, hay que hacerlo con creatividad, no hay que aprovecharse exclusivamente de esa situación de encrucijada de caminos que tiene La Laguna para resolver una competencia municipal a través de las líneas interurbanas que corresponde atenderlas y financiarlas al Cabildo, y en esa dirección me desenvolveré. Intentando pues buscar incluso fórmulas imaginativas de vehículos de alta ocupación, aprovechar el servicio de taxis para digamos, sustituir en cierto modo transporte regular. En fin, hay que echarle imaginación, pero sobre todo hay que echarle recursos. Y La Laguna vive una situación financiera muy comprometida, que es la herencia de muchas decisiones irresponsables a lo largo de los años. En esta legislatura nos enteramos de que La Laguna no tenía solo 30 millones de deuda, como rezaba oficialmente, sino afloraron luego 70 millones de euros más. Cuando el Gobierno de España aprobó 2 reales decretos, con un nombre muy complicado, pero que al final eran decretos que perseguían agilizar el pago a proveedores, agilizar el pago de deudas pendientes, sin distinguir, esto me pareció muy grave y lo señalé en su momento, entre deudas legales o deudas ilegales. Muchos alcaldes se frotaron las manos porque dijeron, con esto sacamos los muertos de los armarios. Y el otro mecanismo era un mecanismo de control por parte del Ministerio de Hacienda. En La Laguna afloraron 70 millones de euros. Algunos que respondían a obligaciones principales del ayuntamiento, como por ejemplo la actualización del contrato de la empresa que gestiona la recogida de basuras, Urbaser, desde 2003. De 2003 a 2008, Oramas dejó de actualizar ese contrato principalísimo. Y resulta que un servicio público esencial que habría que haber pagado en tiempo de bonanza, lo estamos teniendo que pagar los laguneros en tiempo de crisis. Y ahí empecé yo a entender por qué Oramas se había ido corriendo de La Laguna. Porque ella sabía la situación financiera real del ayuntamiento y los laguneros no lo sabíamos. Y cuando vio que la crisis presentaba sus cartas credenciales con toda dureza, dice, compadre, yo me voy de aquí, porque en esta situación lo único que me va a tocar a partir de ahora es no poder dar respuesta a las necesidades de los laguneros en esta crisis que viene y empezar a perder popularidad. Por eso se fue. Y esta es la explicación que Oramas algún día tendrá que darle a los ciudadanos de La Laguna. De esa falta de actualización se derivaron cerca de 15 millones de euros de deuda. De tiempos de bonanza, de tiempos de holgura presupuestaria, y que hay que estarlos pagando ahora a través de un plan de ajuste que durará hasta 2023. El Ministerio de Hacienda, para autorizar esos pagos, intervino a los ayuntamientos morosos. La Laguna está tan intervenida por el Ministerio de Hacienda como lo está Grecia por la troika comunitaria. De tal forma que en la próxima legislatura, en los próximos 3 años, La Laguna va a tener que pagar cada año, como pago absolutamente prioritario, 13.700.000 euros por año para devolver esa deuda y pagar los intereses. De tal forma que si no los paga, el Ministerio de Hacienda descontará a La Laguna en uno de sus ingresos fundamentales, la participación de La Laguna en los ingresos del Estado. La Laguna está intervenida. Y un ayuntamiento cuyos gobernantes se precian de transparencia, esto tendrían que haberlo explicado muy bien a la ciudadanía. Porque, insisto, los laguneros tenemos que pagar en tiempo de crisis los derroches, la mala administración de los tiempos de bonanza. ¿A usted le chirría el pacto Coalición Canaria-PSOE? No, en absoluto. Vamos a ver, nuestro sistema político es un sistema de naturaleza parlamentaria, no solo el régimen político a nivel estatal o a nivel autonómico, también en los ayuntamientos hay un parlamentarismo imperfecto, pero es parlamentarismo, quiere decir que al alcalde, como al presidente del gobierno, lo elige la mayoría de los concejales, al presidente del gobierno la mayoría de los diputados. Esto requiere que quien gobierna logre una mayoría para poder gobernar, porque si no el sistema se bloquea. Y con ese bloqueo no solo padece el que gobierna, padece la institución y padecen los ciudadanos. Ahora, cuando hablamos de un pacto, que tiene que ser siempre entre fuerzas democráticas, yo hay 2 cosas que no acepto. Que todos los pactos en los que está Coalición Canaria sean buenos y que todos los pactos en los que no está Coalición Canaria sean contra natura. En un sistema democrático, los pactos son posibles, son necesarios entre todos los partidos democráticos. Pero lo que determina para una persona de convicciones progresistas como yo, qué pacto sí, qué pacto no, no es solo, ni a veces lo más importante con quién pactas, sino cuáles son los términos, las condiciones de ese pacto, cómo se distribuye la responsabilidad de gobernar, porque de ella dependerá la resultante de ese gobierno. Y sobre todo, ¿cuál es el programa? El pacto no puede ser un reparto del botín,
que es lo que viene siendo habitual y degrada la calidad institucional y la confianza de los ciudadanos. Yo he pactado con Coalición Canaria. Lo que ocurre es que después de pactar y cumplir el pacto, Coalición Canaria lo rompió a renglón seguido. Y lo rompió impuesto por Paulino Rivero, esto lo viví yo en vivo y en directo el Fidio Alonso. Pero esa ruptura la impuso Paulino Rivero. De tal manera que, insisto, creo que así son las cosas de claras. Y yo no presidiré un gobierno municipal, ni formaré parte de un gobierno, ni apoyaré un gobierno, digamos, de pacto, cuyo programa no sea consecuente con los compromisos electorales, porque son un contrato cívico, así lo veo yo, entre los candidatos y la ciudadanía. ¿Pactaría incluso usted con Coalición Canaria? Yo creo que se desprende de mis declaraciones, que yo no tengo ninguna actitud preconcebida al respecto. No confío mucho en la capacidad de Coalición Canaria para cumplir los pactos, porque es bastante frecuente que los rompa. Pero esto lo ha cumplido, ¿no, Santiago? Sí, pero es que lo ha cumplido porque estos pactos, por ejemplo, a nivel autonómico, han sido los pactos con un aliado completamente entregado. Entonces es facilísimo cumplir el pacto, ¿no? Pero, Santiago, es que en La Laguna también han pactado con el PSOE, sí, y en el Ayuntamiento de Santa Cruz y también en el Cabildo. Y son distintas personas, misma formación, pero... Sí, vamos a ver, yo he dicho que yo no tengo ningún prejuicio a la hora de pactar con Coalición Canaria. Digo que no tengo demasiada confianza en que cumpla, porque tienen la tendencia a no cumplir los pactos. A lo mejor es que en esta legislatura no les ha tocado otra que llevar esos pactos hasta el final, porque era tan fuerte la dinámica de enfrentamiento con el Partido Popular, de la que ahora se ven suavizaciones de última hora, vaya usted a saber por qué, que no tenían otro aliado. Avanzada la legislatura, no tenían otro aliado, y sobre todo por una razón, porque es que Coalición Canaria pactó con el Partido Socialista en Santa Cruz, por ejemplo, para llegar a la alcaldía después de haber perdido las elecciones. Como pactó en La Laguna hace años para llegar a la alcaldía después de perder las elecciones, o como ha pactado primero con el PP y luego con el PSOE en el Parlamento de Canarias para seguir no solo ostentando la presidencia del gobierno después de perder las elecciones, de no ganarlas, sino además la parte de León del gobierno autonómico, en fin, municipal o insular, la parte de León. Insisto, a veces la propia Coalición Canaria, que ya lleva un largo recorrido al frente de las instituciones en el que parece querer perpetuarse para siempre, este eslogan que están utilizando estos días, de aquí en adelante y de aquí para atrás no ha gobernado nadie, de aquí en adelante, es que me parece una falta de respeto a la inteligencia de la gente infinita. Pero insisto, yo no tengo ninguna idea preconcebida, lo que determina un pacto son el programa de ese pacto, la coherencia de ese programa con los compromisos que cada una de las fuerzas que pacten haya adquirido ante la ciudadanía, y efectivamente esos programas hay que hacerlo a partir de las coincidencias, no de las desavenencias. Oye, Santiago, digan lo que digan, hoy estás donde estás, pero tu alma, tu cabeza, tu corazón, tus ideas están dentro del Partido Socialista. Eso muy difícilmente, lo digas como lo digas, yo lo he publicado el domingo en el periódico, pero además lo creo firmemente. Yo creo que más firmemente que yo lo crees tú. Mis ideas son las ideas que inspiran al Partido Socialista, desde luego. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo estás asistiendo a todo este capítulo? ¿Es una dinámica habitual que este proceso tan de autodestrucción se produzca en el Partido Socialista? Hay capítulos en el pasado que se repiten hasta estos límites. Es normal. Yo entiendo que por la elaboración de listas, por los intereses, son muchos, y hay que acostumbrarse a que detrás de las listas y de los partidos hay personas, y eso es legítimo hasta en parte, ¿no? Pero ¿crees tú, Santiago, que alguna vez había ocurrido esto que ha ocurrido en tu formación? Es evidente que todo, si tiramos de hemeroteca, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, ya lo habías advertido tú. Quizás esa es la motivación por la que decidiste salirte a tiempo, y menos mal, porque te curaste te salvaste de esa quema. Pero ¿es una dinámica habitual o aquí ha pasado algo más que se nos escapa? Hombre, yo creo que se han juntado dos factores muy importantes. Uno es la pérdida de señas de identidad política. El Partido Socialista Canario se ha diluido mucho ante la ciudadanía, por la obsesión de algunos de sus dirigentes, no de gobernar Canarias, sino de tocar gobierno, que no es lo mismo, de tocar gobierno. Claro, cuando un partido empieza a perder ante la ciudadanía las señas de identidad, sus señas de identidad, entonces lo que queda es lucha interna por el poder. Y lucha interna por el poder entre una camarilla de dirigentes que no conocen otro lenguaje.
no conocen otro lenguaje. Yo he vivido en La Laguna, he observado en el Parlamento de Canarias y en otras instituciones cómo el Partido Socialista se desdecía de compromisos, de objetivos que han sido emblemáticos en la historia reciente del socialismo canario y que tenían mucho que ver con la forma de entender la sociedad canaria que tenemos los socialistas y el papel de los socialistas en la política canaria. Cuando yo veo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Laguna, a lo largo de esta legislatura, que el Partido Socialista vota, ni siquiera levanta la mano, el alcalde lo da por supuesto en las votaciones, muchísimos llamados expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Esos son compromisos adquiridos al margen de la legalidad, al margen de la legalidad presupuestaria, al margen de la legalidad de contratos del sector público, que intentan regularizarlos, entre comillas, a través del abuso de esta técnica. La intervención informa en contra, es un informe preceptivo, pero el gobierno municipal, la mayoría del gobierno, levanta, así se dice en este lenguaje un poco cuartelario, de los cuarteleros, levanta los reparos de intervención. Es decir, está dictando una decisión presumiblemente ilegal, porque los informes de intervención informan sobre la legalidad de cualquier acuerdo que tenga consecuencias económicas para el ayuntamiento. Este ha sido un caballo de batalla de transparencia y de defensa de los intereses públicos y de la legalidad histórico en el socialismo lagunero. Yo me he quemado las pestañas durante legislaturas oponiéndome a este tipo de procedimientos que son profundamente ilegales. Lo que pasa es que cuando un ayuntamiento como otra administración pública toma un acuerdo, es ejecutivo y no puede estar uno recurriendo a esos acuerdos todos los días. Este es uno de los problemas de las entidades locales en nuestro país, que falta un mecanismo de control de legalidad. Porque hay un mecanismo previo, el informe de Secretaría de Intervención, que la mayoría del gobierno se puede pasar por la entrepierna, permítanme la expresión, pero una vez tomado el acuerdo se ejecuta y no hay ningún mecanismo de control de legalidad, porque el gobierno de Canarias mira por otro lado, el gobierno de España también. El gobierno de Canarias no puede controlar la oportunidad de los acuerdos de las entidades locales, si les gustan o no les gustan, pero tiene que controlar la legalidad y no hay ningún mecanismo, con lo cual en España hay 8.000 ayuntamientos tomando acuerdos todos los días, muchos de los cuales son ilegales, pero se ejecutan. Y este es un semillero de corrupción infinito. Gran parte de la corrupción entra en el edificio estatal por las raíces, y las raíces son los ayuntamientos. El último informe del interventor general del Ayuntamiento de La Laguna, que ahora tiene que hacerlo al finalizar el año, hablaba de más de 400 decisiones a lo largo del año en contra de los reparos, que es objeciones de legalidad, contenidos en los informes de intervención. Pero no son solo 400 expedientes, es que a lo mejor en alguno de esos expedientes, hay un expediente de finales del año 2012, un solo expediente contenía 419 contrataciones ilegales. O sea que en un solo expediente puede haber todas esas. Entonces, cuando un partido que ha estado y que forma parte de su médula, de su cultura política, la defensa de la legalidad democrática, por estar en el poder, mira para otro lado, en este tipo de cosas, ante la ciudadanía se va desdibujando. Y entonces queda al descubierto, cuando no hay ideales fuertes que motiven la acción de un partido, queda al descubierto la lucha por el poder. Y de ahí vienen, en mi modesta opinión, este tipo de situaciones de deterioro interno, ¿no? Antes te preguntaba, Moisés, si pactarías con Coalición Canaria. ¿Pactarías con el PSOE? Desde luego. Y fíjate, no piensas en la lealtad cuando tus compañeros socialistas, ahí tienes a Paco Hernández Espínola. Yo creo que lo que uno tiene que tener claro en política es, y es una decisión muy importante, es dónde está la línea roja que marca la distinción entre los adversarios ideológicos y los competidores. Yo creo que el Partido Socialista, a pesar de sus dirigentes, está en el campo progresista y debiera ser un aliado natural de cualquier fórmula de gobierno en la que yo pudiera participar o a la que pudiera apoyar. Pero también en este caso habría que estar a la coherencia de ese gobierno, de su programa y de la distribución del poder. Esto no quiere decir que uno no pueda pactar con los adversarios. Yo creo que en las entidades locales, sobre todo en las entidades locales, un pacto, por ejemplo, con el Partido Popular es perfectamente factible, porque muchas entidades locales que llevan gobiernos o que han estado gobernadas por los mismos alcaldes y los mismos grupos a lo mejor durante 30, 25, 20 años, la alternancia puede ser la asignatura primordial, la alternancia, que es una característica de un sistema democrático sano y que en las entidades locales tiende a imposibilitarse. Porque les voy a decir una cosa, vamos a ver, en un municipio de 2 millones de habitantes, desde el gobierno municipal, a través de subvenciones, clientelismo y tal, no se puede abracar, que diría la gente,
la mayoría de la población. Pero en municipios de tamaño pequeño o mediano, desde el gobierno municipal, se puede influir lo suficiente en la población, no en toda la población, pero sí en un sector de la población que determine quién gana las elecciones. Y se pueden anquilosar en el poder año tras año los mismos gobernantes. Entonces el gobernante empieza a sentir que la alternancia no es posible y que el poder es suyo. Y a partir de ahí empieza el punto de no retorno. Gobernar sin la responsabilidad, sin sentir la responsabilidad de que hay que darle cuenta a los ciudadanos, porque estos mediante el voto pueden quitar al gobernante. Y esto es un tema que en muchos municipios, en muchas instituciones, este es un tema que se planteó, por ejemplo, en esta legislatura en la isla de La Palma, en sus instituciones. Allí, durante muchos años de compartir tareas de oposición, pues militantes socialistas y el Partido Popular fueron fraguando primero relaciones de camaradería y segundo acuerdos sobre asuntos esenciales. ¿Quién podía discutir que allí, porque ellos lo decidieran, se formaran acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular? A mí me preguntaron un día, antes de que estallara todo el follón en el Partido Socialista en La Palma, si yo estaba de acuerdo con que los socialistas en el Cabildo hubieran pactado con Coalición Canaria y en muchos ayuntamientos, en la mayoría, con el Partido Popular. Y yo respondí, estoy de acuerdo. ¿Y saben por qué? Pues porque lo han decidido los socialistas palmeros. Lo que no puede ocurrir es que los procesos en las entidades locales o en las comunidades autónomas los decida la política estatal. Porque entonces la Comunidad Autónoma de Canarias, el Ayuntamiento de La Laguna, el del Tanque o el de Santa Cruz de La Palma se convierten en una mera pieza en un tablero de ajedrez, que se decide lejos. Y la autonomía consiste en que cada municipio, cada isla, cada comunidad autónoma tenga un proceso político propio y tenga el gobierno que decidan los ciudadanos o los representantes elegidos por los ciudadanos. No como ocurrió hace pocas semanas en Andalucía. Hubo unas elecciones y en la formación política nueva, emergente, Podemos, vino un delegado de Madrid a decir con quién tenían y con qué condiciones que pactar en Andalucía. En fin, esto lo hemos visto en vivo y en directo. Eso no puede ser, es desnaturalizar un sistema político profundamente respetuoso con las autonomías territoriales como debe ser el nuestro. Le pido un ejercicio de sinceridad, y no porque no lo haya sido durante toda esta entrevista, pero usted ha sido uno de los principales azotes de la corrupción en Canarias. ¿Cómo le siente a usted que por Tenerife haya firmado una coalición con un partido político como Nueva Canarias que haya llegado a acuerdos con muchos candidatos en muchos municipios que están imputados, que incluso algunos están acusados ya con juicios orales abiertos, y que sigue ampliando su red en la isla de Tenerife y en el resto del archipiélago sin mirar ese DNI de corrupción o al menos de sospecha de corrupción en muchos municipios? Mire, lo primero que tengo que decirle es que cada quien tiene que dar cuenta de sus responsabilidades. Y cuando yo he tenido que actuar contra la corrupción, hubiera o no procedimientos judiciales en marcha, he actuado. Cuando he tenido responsabilidades de hacerlo. Yo he llegado a un acuerdo con Nueva Canarias alrededor de un programa político, pero mantengo mi condición de independiente. Y le digo algo ahora. He defendido desde siempre que las decisiones políticas, incluir o excluir a alguien de una candidatura, o las decisiones judiciales, requieren siempre el análisis del caso concreto. Puede haber asuntos muy graves sobre los que haya que actuar, aunque no se hayan abierto diligencias judiciales. Y puede haber asuntos muy graves que se están tramitando judicialmente, pero que no acaba la fase de instrucción y apertura de juicio oral, y por lo tanto formular la acusación de la Fiscalía o de las acusaciones particulares, porque se han estado dilatando hasta el infinito los trámites procesales utilizando todo tipo de subterfugios. Por ejemplo, aforando a la gente para luego que el juez predeterminado por la ley pierda competencia sobre el caso y lo asuma un tribunal superior. Y puede haber casos de personas que están acusadas y que pueden incluso ser condenadas por asuntos que no tienen ninguna relación con la corrupción política. Y recuerdo algunos casos, emblemáticos. Recuerdo a un alcalde de Valverde, José Francisco Armas, en las primeras tiempos democráticos, luego fue compañero mío en el Senado y en el Parlamento de Canarias, al que le condenaron y la sentencia llegó inmediatamente antes de las elecciones. ¿Saben por qué? Por romper un pasillo de mampostería que desde una casa de personas influyentes en la entonces Sociedad de Reña llegaba hasta el centro del charco del Tamaduste y rompió, destruyó, mandó demoler aquella pasarela que era una apropiación privada de un espacio público importante para los herreños sin expediente. Es evidente que era una prevaricación. Es evidente. Le condenaron. Pero aquello no tenía nada que ver con la corrupción. Entonces, las decisiones sobre con quién se ha llegado a acuerdos o con quién no
las han tomado los dirigentes de Nueva Canarias. En Nueva Canarias hay pero dirigentes... Pero usted, en algunos casos, dice, "Buah, yo no hubiese llegado a ese acuerdo". Pues seguramente. Pero insisto, para hablar de casos concretos tendría que conocer los entresijos de cada caso concreto y entonces le daría mi opinión. Por ejemplo, el caso Varadero, Ana Lupe Mora. El caso Varadero, en mi opinión, es un caso de decisiones contra la legislación medioambiental, de graves decisiones, en mi opinión. ¿Hasta dónde llegue en ese caso la responsabilidad de Ana Lupe y hasta dónde la responsabilidad esencial correspondió al alcalde del municipio de Rosario? No lo sé, no lo he hablado con Ana Lupe. Yo a Ana Lupe la conozco, ha sido compañera mía en el Cabildo, muchas veces le digo a ella, en el Partido Socialista siempre hemos estado en los bandos diferentes, siempre. Pero yo tengo buena relación con Ana Lupe. ¿Hasta dónde llegue la responsabilidad de Ana Lupe en el caso Varadero? No lo sé, no me he estudiado ese asunto. El caso tiene entidad y es un caso típico de prevaricación urbanística porque se declaró urbanizable terrenos en un ámbito protegido como espacio natural. Esa es mi opinión. Hay un oyente que envió un WhatsApp al 647-321-562. Dice, oyendo el rigor y conocimiento técnico del señor Pérez, se comprende los ataques e insultos que ha recibido por parte de determinada prensa subvencionada y políticos que practican el clientelismo. Una reflexión de un oyente que quería compartir. Ese oyente dice la verdad. La doy por hecha. Y yo siempre, además, es que tengo oportunidad, digo que ese oyente tiene mucha razón, porque yo en alguna ocasión, de lo que me arrepiento, he participado de eso y se lo he dicho a Santiago a la cara. Y eso es verdad, eso es así. Santiago podrá tener 1000 defectos, pero es un tío que va de frente, es un hombre honrado, defensor a ultranza de sus ideas y es un hombre bueno. Y a veces en los negocios de la comunicación se manejan unos datos que pueden hacer daño a personas. Yo afortunadamente puedo contar, y es lo bueno de los errores, el luego saber utilizarlos para poderlos, que sirvan como ejemplo, primero a uno mismo. Yo lo hago cada vez que puedo, porque además creo que eso ayuda a esta profesión a dignificarla. O sea que ese oyente tiene razón, dice la verdad. Les quiero decir una cosa, yo esto te lo agradezco, no creo que tenga nada de heroico lo que yo haya podido hacer en la política, en la que habré acertado muchas veces y me habré equivocado en otras. Simplemente el cumplimiento de un compromiso ciudadano, de una forma de entender la condición humana que yo he aprendido a lo largo de mi vida, ¿no? Pero en fin, no tiene más trascendencia. Quería comentarte algo. Yo en la pasada legislatura fui portavoz, presidente del Grupo Socialista del Cabildo Insular durante un tiempo. Fui candidato a la presidencia para resolver un problema, como tantas otras veces en mi vida, que se le planteó al Partido Socialista a última hora. Venía Juan Fernando López Aguilar, yo creo que merecía apoyo. Juan Fernando no era amigo mío, merecía apoyo, lo que él representaba. Su discurso me hizo a mí aguantarme en el Partido Socialista, mantenerme en el Partido Socialista y bregar con y desde el Partido Socialista. Y poco antes de las elecciones, quien iba a ser candidato al Cabildo, no para ganar, tampoco yo para ganar, que era Julio Pérez, decidió renunciar a la candidatura para asumir altas responsabilidades en el Ministerio de Justicia. Y se me pidió, en fin, a contrarreloj que aceptara la candidatura. Y yo dije que sí, no hice la candidatura, era una candidatura propuesta por una ejecutiva insular que no, para la que yo no contaba y que tampoco contaba con mi respaldo a la ejecutiva liderada por José Miguel Fraga. Entonces, en ese grupo estaba Ana Lupe. Y yo a Ana Lupe le tengo afecto. Me parece una persona válida, hasta donde yo la conozco, trabajadora y de ideas socialistas. A lo largo de aquella legislatura empezaron a conocerse algunos datos concernientes a lo que hoy es el caso Varadero. Ana Lupe era la concejala de urbanismo del municipio del Rosario. Y yo le dije, un día que estuvimos hablando, Ana Lupe, estás metida en un berenjenal cuyo alcance a lo mejor tú tampoco eres capaz de calibrar. Con el paso del tiempo me consta que lo llegó a calibrar, digamos tristemente ella. Porque ella entró en un municipio donde había demasiadas cosas fraguadas. Y el urbanismo, para hacerte cargo de una responsabilidad de esas, hay que conocerlo bien. Pues cuando esto empezó, y cuando empezó a hablarse de imputación de Ana Lupe, pero no solo de Ana Lupe, también de otro consejero, yo renuncié a ser presidente del grupo y al escaño como consejero del Cabildo, aprovechando como justificación que había sido elegido portavoz en el Parlamento de Canarias. Porque yo no les podía pedir que dimitieran, pero tampoco podía estar al frente de un grupo
en el que cuando yo hablara me dijeran, miren, usted tiene 2 imputados, en fin, porque tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero yo no me puedo hacer corresponsable sino de las cosas que dependen de mí. Y sobre aquel grupo yo no tenía autoridad, porque era un grupo formado por quien dirigía el Partido Socialista, que no era yo. Yo había encabezado el grupo porque se me había pedido, digamos, en última instancia. Y lo acepté y sacamos un resultado electoral, buen resultado electoral. Se sabía que no íbamos a ganar las elecciones. Esa decisión la tomé y la expliqué así a quienes tuve que explicarla. Yo no puedo permitir que una institución como el Cabildo, que tiene en sus manos instrumentos de planeamiento y de ordenación del territorio importantes, los más importantes en la isla de Tenerife, tenga yo que defender mis posiciones y de repente me digan algo que no está en mis manos, corregir, y que yo no puedo evitar y que no me concierne a mí personalmente. Y entonces renuncié. Y les aseguro que yo con Ana Lupe, a la que respeto y tengo una buena relación personal, pero nunca, y bromeo, en alguna ocasión que he podido hablar con ella, bromeo de temas del Partido Socialista, siempre estábamos en bandos distintos. Por eso, don Santiago, a uno le sorprende que Nueva Canarias esté realizando esta labor de expansión de esa manera y en muchas ocasiones no le mire el DNI a los imputados, a los acusados. Por eso le decía que me sorprende que estuviese usted con esa coalición. Digo, y lo digo abiertamente, sobre todo por su carrera política. Mire, yo participo en este proceso como independiente. Mi decisión no ha sido inicialmente participar en las elecciones al Parlamento, sino tomar la decisión de participar en las elecciones de La Laguna. Yo tengo una antigua relación, sobre todo con los dirigentes de Nueva Canarias. Durante esta legislatura he coincidido muchísimo con su trabajo parlamentario, que es el que se proyecta hacia el futuro en el programa que hemos suscrito. Pero tenía especial ilusión, a pesar del tiempo en el que he estado en la oposición, de presentar de nuevo mi disponibilidad a la ciudadanía de La Laguna, y con una candidatura de la que estoy muy orgulloso. Puedo decirles que las personas que integran mi candidatura no tienen otro compromiso, son independientes prácticamente el 100%, no tienen otro compromiso que con La Laguna y con valores que han acreditado defender. Se han incorporado a mi candidatura quienes han sido portavoces ante el Pleno del Ayuntamiento, con brillantez, de los colectivos que se han formado en defensa del suelo agrícola y en contra del Plan General de Ordenación que intentaron imponernos a los laguneros Fernando Clavijo, con el apoyo del Partido Socialista, que era un plan devastador para el suelo agrícola de La Laguna. Los servicios del Ayuntamiento, el Servicio de Planeamiento y Planificación, elaboró un informe diciendo que si se cumplían las previsiones de sustitución de suelo agrícola por suelo urbanizable, al finalizar el Plan General de Ordenación, periodo de 8 o 10 años de vigencia, La Laguna podría albergar una población de 338.000 habitantes. La Laguna tiene 150.000. De esto estamos hablando. Bueno, pues los portavoces más genuinos de esos colectivos, que han actuado desde la autonomía, con una capacidad de organización y de propuestas sorprendentes, integran la candidatura que yo lidero. La integran también dirigentes vecinales como el presidente de la Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina, asociación emblemática de un pueblo sin ayuntamiento, que se ve reflejado en sus entidades cívicas como en sustitución del ayuntamiento, o Bárbara Santos, la presidenta de una asociación de vecinos legendaria, la Asociación de Vecinos La Montaña, de San Matías de Taco, o el presidente de la Asociación Tamarco. Y luego hay personas, digamos, profesionalmente incorporadas por razones profesionales, como la número 3, Juli Pérez, de San Jerónimo, una psicóloga con mucha experiencia que ha sido la coordinadora de proyectos de Ataretaco, proyectos de formación y empleo en los últimos 15 años. Bueno. O la directora del Colegio de Valle de Guerra, Eulogia Costa, es profesora de GB y graduada social, que fue ya concejala con el Partido Socialista, conmigo, y que fue una concejala de una extraordinaria servicialidad. Todos los vecinos lo reconocían. O Venancio Herrera, que es mi hermano, de la Punta del Hidalgo, que es curioso. Yo creo que nuestra candidatura rememora la histórica candidatura de la Asamblea Lagunera de las elecciones de 1979. Pues Venancio Herrera es el último superviviente de aquella candidatura. Fue el número 7 de aquella candidatura, es el número 7 de la candidatura que yo lidero. Estas son mis responsabilidades. Sobre ellas estoy en condiciones de dar cuenta. Pero le digo algo. Yo conozco a Román Rodríguez de viejo. Fui su abogado en un asunto muy complicado en el que se vio envuelto siendo el estudiante y yo ya abogado. Yo a Román le llevo 2 años. No llego a 2 años de edad que le llevo. Y conozco a Carmelo Ramírez por hablar de las 2 referencias de coalición de Nueva Canarias y de lo que se ha fraguado. Yo creo que ellos estarán en condiciones de explicar pormenorizadamente las decisiones que han tomado, porque son ellos los que conocen cada caso. Y les voy a decir algo. Conozco casos de
personas que han pretendido integrarse en Nueva Canarias o integrarse en sus candidaturas y que habrían aportado en determinadas islas, le voy a citar Lanzarote, por ejemplo, y que a lo mejor habrían determinado con toda seguridad la representación parlamentaria, a las que Nueva Canarias ha dicho no. Entonces podrían explicar en qué casos y por qué han dicho que sí a un acuerdo de federación. No son personas que se hayan integrado en Nueva Canarias, sino con las que se ha llegado a un acuerdo, y a quién y por qué se les ha dicho no. Porque se está hablando de a quienes se les ha dicho sí, pero no de a quienes se les ha dicho no. El acuerdo, por ejemplo, con el Partido Independiente de Lanzarote, que le habría garantizado a Nueva Canarias presencia parlamentaria, desde luego, no se ha producido. No veo que nadie hable de este asunto, y también habría que hablar de ello. Pero insisto, para que la sociedad funcione y también la política, cada quien tiene que estar en condiciones de dar cuenta de lo que hace, de por qué lo hace y de lo que no hace, debiendo hacerlo. Yo quiero estar en condiciones, con mis aciertos y mis errores, de dar cuenta de mis responsabilidades. Y ahora la fundamental es una propuesta ante la ciudadanía de La Laguna, que está teniendo, entiendo yo, un nivel de aceptación importante. El panorama está abierto, dejemos votar a la ciudadanía. Y quiero decir algo, yo no tengo con qué pagarle a la ciudadanía de La Laguna, a los laguneros y laguneras, no solo el respaldo que me han prestado a lo largo de mi trayectoria política, sino el que indican las encuestas. Yo no sé cómo pagar eso, porque mi obsesión en la política, aunque creo que puedo ser un buen alcalde de La Laguna, no es estar en el poder, es cumplir con unas ideas y estar a la disposición de los ciudadanos a los que quiero representar. En fin, y el que quiera adueñarse del poder, ya sabe que puede acabar siendo esclavo del poder. Santiago, muchas gracias. A ustedes por invitarme. Estás en casa. Lo sé, y me siento así. Bueno, así me han dicho que te lo transmita. Muchas y gracias. Ha sido, tengo que decirlo, Moisés, un filón la incorporación de Santiago a Mírame Televisión. Ha sido, de verdad, un filón. No te imaginas lo digo, también pasa igual con Maite Pulido, con Ramón Trujillo, que además es colaborador de Raúl aquí en TID Radio, y por supuesto con Miguel Ángel González, que señor que lleva mucho tiempo en la comunicación a través de Onda Así Radio. Pero lo de Santiago, que siempre lo hemos visto, yo recuerdo en Canal 8, con sus intervenciones a dos, verte en ese panorama, con la madurez, con el sosiego y con la ilusión desde la madurez por cosas nuevas, vamos, en televisión ha sido muy interesante contar con él. Gracias, Manolo, y además por la oportunidad que me has dado de participar en ese programa. En fin, el otro día estaba viendo con mi mujer un trozo, porque yo no veo los programas en los que yo participo, me apuro un poco viéndolos, ¿no? Y me decía mi mujer, hay que ver, Santi, cómo te has incorporado allí, como si hubieras estado siempre. Me decía Pili. Eso es buena señal. Un beso para Pilar. Gracias. Nos vamos a publicidad, continuamos en directo.